Muchas gracias, buenas tardes para todos. Para mí un verdadero placer estar aquí en representación de Tecnodil. Un gusto siempre venir a la Argentina, siempre uno se siente de vacaciones, entonces aprovechamos cada vez que podemos para pegarnos una vueltita. Yo soy ingeniero civil, estoy encargado de algunas obras importantes de la empresa Tecnodil en Paraguay, no exactamente en Asunción. Vamos a hablar de un caso específico ubicado en Ciudad del Este, a 300 kilómetros de Asunción. Quiero dar un pantallazo inicial de qué se trata el BIM, porque de repente uno ve propaganda, escucha y parece algo muy extenso, pero que en realidad engloba algo muy básico como un nuevo concepto de manejo de información. Básicamente se trata de que uno ya no trata más con planos, sino que todo efectúa en base a una única fuente de información que es un modelo virtual. Voy a pasar un pequeño videito de 2 minutos que representa bastante bien, si puedes pasar, Adriel, por favor. Representa bastante bien lo que es el concepto de la mano de un fabricante, ¿verdad? El concepto de BIM es algo que no solo Autodesk lo desarrolló, sino que hay como 4 fabricantes, pero sí es Autodesk el más conocido y por supuesto el que más adeptos tiene por toda ya la infraestructura y por toda la historia que tiene con el AutoCAD, que siempre fue nuestro día a día. Si le puedes poner play. El famoso problema del video que sale allá. Este está muerto. Ahí pasó. Ahí está. Subirle un poquito el volumen para escuchar lo que... Un video de 2 minutos que da un pantallazo y mucha información. No se ve nada acá. La música está buena. Bueno, no hace falta. Si ya no anda, paso a la siguiente. Mejor me van a atender más a mí. Pero este tampoco funciona, ¿eh? Bueno, mientras solucionamos, básicamente, reitero, ¿verdad? El cambio de la modalidad es tan grande como lo que algunas experimentamos o experimentaron nuestros padres quizás, del paso de dibujar todos los planos en papel o en Rapidograph a pasar al CAD. El BIM es el siguiente salto y es así de grande como de repente uno puede escuchar y le parece mucho, pero no, se trata realmente de un cambio tan grande y es por ello de que es algo más que una moda o que un producto o que algo que nos quieren vender como tantos productos que estamos viendo siempre, sino que el concepto es el que se está adueñando de toda la industria de la construcción a nivel mundial, ¿verdad? No te preocupes, si pasan las siguientes diapositivas ya estoy contento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el BIM? Con el BIM nos dedicamos a dibujar la obra una única vez dentro de un modelo tridimensional en el cual establecemos todos los detalles hasta el más último detalle dentro de una obra que va a ser la base de toda la información de todos los participantes que después tengan que tener algún acceso a la obra. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Centramos toda la información en un lugar que básicamente es una realidad virtual donde podemos adelantarnos a encontrar un montón de problemas
donde podemos tener mucha versatilidad a la hora de realizar cambios y actualizar los mismos, porque al tener un único elemento, yo tengo la facilidad de, por ejemplo, viene el cliente y me dice, quiero cambiar acá estas puertas o quiero poner una pared. El momento que me dice eso, yo como constructor digo, todos mis planos ya no sirven. En cambio con el BIM, uno realiza esa modificación y automáticamente varían todos los planos, todas las secciones, todos los cómputos, todas las vistas de forma inmediata. Entonces eso nos da una gran facilidad de que podemos ajustarnos a los cambios en tiempo real. Nosotros podemos actualizar el presupuesto, por más grande que sea el cambio, en un proceso de 2 horas, cuando antes teníamos que tardar por lo menos una semana en actualizar los planos, en realizar todos los cómputos de nuevo. Entonces ahora tenemos esa gran facilidad. Las ventajas principales. La principal diferencia es que nosotros empezamos a trabajar con objetos, no más con trazos, no más con líneas. Yo ya no dibujo una línea separada de otra 30 centímetros y le doy arcos, círculos y le doy propiedades o características, sino que yo ya dibujo 10 metros de una pared de mampostería, de revoque de un lado, de azulejo del otro lado, de altura tanto, con un consumo de ladrillo de tanto, de cemento. Entonces yo empiezo a dibujar elementos o entidades con características que después a mí me van a dar los resultados que vamos a necesitar a la hora de realizar cómputos, a la hora de realizar cortes o cualquier tipo de detalle. Como le comentaba, los cambios son reflejados en tiempo real. El modelo es único. Por más de que uno tenga varios participantes, como era en el caso de la obra que le voy a mostrar, la oficina central de Tecnodil está en Asunción, la obra está a 300 kilómetros, pero el modelo virtual es único. Desde la obra uno puede tener acceso, puede crear los planos e incluso puede llegar a modificar algunos, ¿verdad? Siempre dentro de un recorrido de autorizaciones, pero el modelo es único y entonces eso mantiene la información al día en todo momento. Los cómputos, todos los cómputos métricos también salen de esa planilla, ya que al trabajar con entidades, las características son parte del modelo de información. Entonces, al cambiar algo, directamente todas las planillas que tengan participación con ese elemento modificado cambian también en cuanto a cantidades o características. Una herramienta muy interesante es el control de proceso de 4D, ¿verdad? Le llamamos 4D porque directamente una persona puede realizar su cronograma también dentro del modelo, ¿verdad? Yo establezco que esta muralla tiene que estar realizada para tal fecha. Entonces mi modelo, aparte de ser tridimensional, tiene la 4ª dimensión que me sirve a mí como un cronograma dentro de una estructura digital de modelo. Entonces eso también a mí me va dando el avance del edificio en un tiempo real o un cronograma contractual. Esta parte del 4D es algo que no estamos utilizándolo como control de cronograma, pero sí lo estamos utilizando como control de ejecución de obra. Por ejemplo, esta muralla hizo el contratista tal, se cargó este hormigón en fecha tal. Eso también nos da una información muy interesante a la hora de la trazabilidad de las probetas de hormigón o cualquier otro tipo de control de estructura, mismo de consumo de varillas o un montón de información que sale de incluir la variable del tiempo. El trabajo es colaborativo. Esto es algo que es muy importante y muy necesario, sobre todo en obras que son muy complejas, donde tenemos muchas especialidades. El hospital sabemos que es una de las obras más complejas que podemos hacer, ya que aparte de toda la obra civil normal, tenemos los equipamientos especiales, tenemos sistemas de aire acondicionado muy sofisticados, tenemos gases medicinales, tenemos todos sistemas de control de señales débiles, de cámaras, de baterías de refuerzo, de un montón de cosas que gracias a este único modelo podemos compartirlo de repente con los contratistas o proveedores, por ejemplo aire acondicionado, donde directamente se le exporta o se le permite acceder al modelo a ciertos departamentos.
Generalmente los contratistas no pueden modificar el modelo, pero sí pueden revisar, aislar un elemento y poder realizar sus presupuestos o lo que necesiten, ¿no? Los detalles y las secciones son ilimitados. Esa es una gran ventaja porque uno puede cambiar la necesidad de precisión que tiene en los planos a medida que avanza en la obra. Como yo estoy dibujando una mesa que tiene un espesor de madera con una pata y con un tornillo, yo le puedo hacer un corte a este elemento y me van a salir absolutamente todos los detalles que querramos darle dentro del modelo del objeto. Entonces, según la complejidad que nosotros necesitemos, le damos más o menos detalle a los planos que estamos sacando. Le podemos dar también referencias de tiempo, como por ejemplo en una planta de estructura, cuál debería cargarse en qué fecha. Entonces, ese nivel de detalle también es algo que varía según la necesidad. La resolución de los problemas anticipadamente. Este creo que es una de las ventajas más notorias, porque lo que nos sale a nosotros en la obra muy caro es cuando tenemos un problema y tenemos unos contratistas que tienen que cerrar su cielo raso y resulta que un ducto de aire acondicionado se encontró con una viga, que es una viga principal y que no se puede cortar y que hay que hacer una modificación de plano, sobre todo dependiendo del cliente, algo que lleva un proceso y eso sale mucha plata. Entonces, todo este tipo de problemas que podemos tener de intersecciones de objetos, de estructuras o de instalaciones, se anticipan y se resuelven en la oficina con 2 o 3 personas, que sale mucho más barato. Esa es una de las ventajas económicas más directas. Después tenemos todo lo que son las simulaciones y los vínculos con normas LEED y compañía, donde al tener nosotros el modelo digital podemos hacer ya un montón de cosas, como por ejemplo las simulaciones energéticas o cualquier otro tipo de estudios, incluso de circulación o de consumo eléctrico. Todo lo que queremos nosotros podemos hacer, porque es como que tenemos nuestra obra construida a una escala virtual, la cual puede tener miles de aplicaciones posibles que no vamos a entrar a ahondar ahora, pero al tener el modelo bien hecho te sirve para todo lo que se pueda necesitar en todo tipo de normativas de cualquier parte. La interacción de las especialidades es algo que fue para nosotros muy útil, sobre todo con la instalación de aire acondicionado, que tenemos ductos que de repente tienen 60 centímetros de diámetro y nosotros tenemos una distancia sobre el cielo raso de 1 metro. Entonces se volvió un rompecabezas. Vamos a ver algunas imágenes que sin la herramienta hubiesen sido mucho más dolorosos, por llamarlo de alguna forma. Y calidad, detalle y plano, algo que ya comenté. ¿Cómo empezamos en esto? En una de las reuniones de la FIC, el director principal de la empresa vio una charla como esta y dijo: wow, esto es bueno, esto es tecnología. Entonces se volvió a Asunción y dijo: muchachos, investiguen y vamos a implementar esto. Pero por supuesto nadie sabía, en Paraguay muy poco conocimiento. Pero bueno, estuvimos viendo, pueden buscar ustedes un poco de información, videos, ya que no vimos el que teníamos preparado, donde van a encontrar un montón de cosas encantadoras realmente sobre la materia, ¿verdad? Solo que uno se asusta al ver, porque todo parece tan complejo, que de repente también a uno le da miedo, o dice: no, ¿por qué? ¿Cómo aplico yo? Si vengo bien, si yo hago horas, chicas, ¿cuánto me va a salir esto? Entonces, un montón de miedo que nos entran al ver algo tan sofisticado, pero le doy la buena noticia que no es así, ¿verdad? Lo importante es dar el primer paso y empezar con la herramienta que es el modelado de la arquitectura, ¿verdad? Bueno, y bajo eso nosotros formamos una oficina técnica de 4 personas dentro de la oficina, donde dijimos que íbamos a implementar en una obra que es un hospital de 45.000 metros cuadrados, que básicamente en el momento que nos adjudicaron la obra, nosotros dijimos: vamos a implementar la herramienta, ¿verdad? Es algo que tampoco es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es
tener justamente el tiempo previo, incluso para poder presupuestar, o de repente, dependiendo cuál es nuestra figura dentro del ciclo de la construcción, para incluso proyectar la obra o para realizar la planilla de la oferta. O sea, es ahí donde debería ya empezar a utilizarse la herramienta. De igual manera, bueno, lo hicimos, ¿verdad? La obra porque estamos a un 95% de avance, de 45.000 metros cuadrados, más o menos 52 millones de dólares. Y bueno, los objetivos eran claros. Al ser nosotros contratistas, constructores, tampoco nos correspondía ni siquiera revisar los proyectos, pero bueno, dentro de nuestro plan de calidad siempre hacemos ciertas revisiones. Y bueno, grande fue también la sorpresa de que nos dimos cuenta que nuestra planilla estaba el 70% mal. Tuvimos que recomputar toda la obra, pero de una forma indiscutible, ¿verdad? No sabemos cómo se hizo la planilla de nuestra oferta, pero bueno, gracias a esta herramienta pudimos tener un cómputo real e indiscutible de la obra, ¿verdad? Porque la herramienta te permite, no, pero ¿dónde están estos metros cuadrados? Y bueno, este sector se aísla, se saca, te salen los detalles, pared por pared, como vamos a ver, y es indiscutible y es cuestión de segundos obtener la información que uno quiera tener, ¿verdad? Bueno, anticipar soluciones, ¿verdad? Y conflicto en el sitio de obra, cuantificar, programar actividades y provisiones, obviamente, y reducir costos y tiempo de ejecución. Revisamos todo lo que fue topografía, cantidades de movimiento de suelo, estructuras, arquitectura y equipamiento en general, instalaciones sanitarias, de agua corriente, desagüe cloacal, desagüe pluvial, instalaciones eléctricas. Revisamos en el programa, pero con ciertas limitaciones, ya que en todos los casos utilizamos como diagramaciones de ductos o bandejas y no simulamos cargas ni hicimos cálculos de potencia, que la herramienta también permite. Aire acondicionado, gases medicinales, señales débiles, que nos referimos a cámaras, a circuitos de computación, etcétera, etcétera. Las instalaciones contra incendio y las obras exteriores complementarias. El sistema de manejo con la obra es siempre vía un solo camino, ¿verdad? Que en este caso se utilizaba una página web, no es para que lean el detalle, por favor, porque ni yo no leo de acá, pero donde se tiene una estructura bien clara de las especialidades por plano, y dentro de cada pestaña uno tiene el plano de detalle con incluso el histórico de los planos obsoletos. Entonces eso también genera un flujo de información inequívoco, sobre todo cuando estamos hablando de una obra que está a 300 kilómetros de la oficina. Es vital contar con una plataforma virtual donde incluso es bilateral, en el sentido de que cualquiera de estos planos que yo abra, lo abro y puedo hacerle algunas salvedades, vamos a ver más adelante, donde eso tiene una retroalimentación en la obra y se genera un nuevo plano, se modifica el modelo, se actualizan todos los planos y automáticamente pasan a ser obsoletos los planos que fueron modificados. Acá se ven algunos detalles de lo que es, ¿verdad? Es realmente un hermoso dibujo, ¿verdad? Que también al cliente le encanta, ¿verdad? Vende mucho también poder mostrarle al cliente cómo se está estudiando la obra. Y acá se ven interacciones entre tuberías de aire acondicionado, de incendio, los artefactos eléctricos, las paredes, que vamos a ver en más detalle. Y acá lo que les decía, ¿verdad? Donde uno en el mismo plano puede generar algún llamado con alguna característica y eso se revisa, o incluso se le hacen llamados de atención que quedan titilando hasta que se resuelvan los problemas, ¿verdad? Porque de repente nos pasan en obras grandes que se genera un problema y no lo resolvemos hasta que nos topamos de nuevo. Entonces tenemos herramientas también que nos llaman la atención como para que esto no suceda. Esta es una de las plantas donde básicamente se ve como cada uno
o sea, todos los elementos están hechos en capas que pueden ser aisladas y revisadas individualmente con el detalle que uno quiera. Estas ya son fotos del hospital que está básicamente terminado. Y acá se ve, bueno, la complejidad de lo que es la obra. Esta es una planta de las 5 plantas que tiene, en la cual están prendidas solamente la estructura de vigas, no de losas, y lo que es aire acondicionado y tuberías de agua. Por supuesto, si se prende todo, también el modelo se vuelve ilegible a gran escala, ¿verdad? Pero aquí se ve cada uno, o sea, el modelo puede ser en cualquier momento revisado de cualquier ángulo. Y, como les dije, realizando cortes dinámicos, porque de repente nos pasaba mucho en obras que tenemos, en una obra así de grande, 4 cortes en toda la planta. Y entonces, ¿qué te pasa en el medio? Y bueno, hay que tener imaginación, hay que tratar de interpretar o de repente inventar. Con esta herramienta eso ya no sucede. Ya está definido hasta el encuentro de la tubería de esta boca de incendio, cómo se da la vuelta y cuántos accesorios tiene. Entonces básicamente ya no le da más posibilidad de equivocarse al contratista. Esa es una gran ventaja también. En Paraguay pasa mucho que los muchachos inventan a su mejor tino y la mayoría de las veces le pifian, ¿verdad? Y eso nos damos cuenta bastante pasada la hora. Bueno, aquí se ven más ya las instalaciones de gases medicinales, el detalle ya de repente de baños, ¿verdad? Con las bachas, los revestimientos, y como les dije, todo eso son propiedades que en una planilla, más adelante vamos a ver cómo salen los resúmenes de las cantidades. Instalaciones de tuberías. Realizar sí tuberías e instalaciones sería básicamente ya el segundo paso de la implementación de la herramienta, pero es algo que es bastante intuitivo y es fácil de aprender, ya que está siempre bien atado a lo que es la realidad. Algo muy interesante es la calidad de los planos, ¿verdad? Los planos que saca la herramienta son por lejos superiores a cualquier plano de AutoCAD que tengamos normalmente. Porque como les dije, también podemos nosotros variar la precisión que querramos, entonces nos da toda la información que queremos o más. Aquí se ve por ejemplo un corte donde directamente se ve el 100% de los detalles, incluso hasta del guardacamilla, del pasamano, de la cama, de la altura, del revoque, del piso, de la mezcla del piso, del hormigón, y todo eso que es que sale del modelo real y es lo que debe cumplirse. Generalmente en los cortes de detalle nos olvidamos de muchas capas, lo que también después genera algunos problemas. Aquí los artefactos, las griferías que fueron dibujadas, uno puede implementar elementos nuevos de acuerdo a lo que es la realidad de los materiales que tiene. Generalmente pasa siempre eso, que viene un detalle de ventana o viene una grifería que no tenemos y bueno, uno lo dibuja una vez y después ya usa el bloque indefinidamente. Bueno, acá un poco más de algunos detalles. Acá lo que les digo, todos los planos están vinculados a planillas de cantidades, donde incluso uno puede diferenciar por sectores, y aquí por ejemplo se ven tales lugares, son puertas de madera que son del contratista tal. Entonces uno tiene dibujado, incluso puede resumir los sectores dentro de algunos resúmenes que son los que se reflejan después en el contrato del subcontratista y que nos dan una trazabilidad de los cambios sobre todo. Sí, también utilizamos la herramienta del avance de obra, era para la certificación, donde cada uno va marcando, genera un archivo de avance de obra en los cuales se pintan los sectores realizados o las obras hechas en un periodo de tiempo. Aquí algunas fotos de lo que fue la obra para dimensionar un poco el tamaño, que hoy ya está casi concluida. Esta es una obra que es del Instituto de Previsión Social. Nosotros como Tecnodil somos una empresa que
básicamente el 80% de los contratos son con el Estado. Por eso quiero enfocarme un poco en lo que era el título del tema, ¿verdad? Donde hablábamos del enfoque del BIM en obras, en obras públicas. Como verán, es una herramienta válida para todos los sectores. Por supuesto que obras públicas con su limitada capacidad técnica están enamorados de la herramienta, ¿verdad? Porque nos pedían todo tipo de información que está ahí a un clic, ¿verdad? Una de las grandes facilidades en el video se mostraba es que todo el modelo está dentro de visores que son accesibles incluso desde el celular. Yo entro a la obra también con el iPad, por ejemplo, me paro en un lugar y puedo ir apagando las capas y viendo absolutamente el detalle de todo. Puedo aislar elementos, puedo realizar cómputos desde la obra. Nosotros en la obra tenemos 2 tablets que son para ese uso y que sobre todo sirven y muchísimo para el plomero, por ejemplo, donde yo para acá tengo la duda y vení y le mostré ahí en el teléfono o en la tablet y ya está, se acabó la duda. Es realmente una gran cosa, ¿verdad? Alguna foto más de esa obra. Ahí se ve básicamente en toda su magnitud. Y bueno, y esta es otra obra que hicimos en Concepción, que si bien es del sector privado, es una obra en la cual la herramienta tuvo un uso exhaustivo, ya que se trataba de una obra muy grande, de una superficie de 120.000 metros cuadrados que tuvimos que ejecutar en un año. Cuando firmamos el contrato, estábamos todos muy desesperados y realmente la herramienta nos sirvió muchísimo para anticiparnos a problemas y para realizar contratos con proveedores bastante fidedignos con anticipación. Obviamente la complejidad de esta obra es mucho menor en comparación a un hospital, pero básicamente no podemos entender cómo hubiésemos realizado esa obra en ese tiempo con esa exigencia sin contar con una herramienta como esta. Los beneficios obtenidos, ¿verdad? Previo a alguna licitación, un cómputo preciso, ¿verdad? de todos los volúmenes, coordinación de estructura, arquitectura e instalaciones, básicamente lo que ya estuve comentando, la capacidad de reacción rápida ante los constantes y repentinos cambios de proyecto, ya que siempre hay algo que cambiar. Eso es una realidad, creo que en Paraguay y hasta en todo el mundo, de repente en Europa un poco más difícil, pero una realidad que tenemos que acostumbrarnos. Y bueno, cómputos para provisiones, compra de materiales y compañía. Las dificultades que tuvimos, los proyectos ejecutivos que recibíamos que eran bastante deficientes, pero bueno, uno se da cuenta justamente al implementar una herramienta como esta que el proyecto que recibiste era deficiente, o si no, lo ejecutas como recibiste y te vas encontrando los problemas en el camino. Coordinación del proyecto con proveedores principales. Un problema que tuvimos, que justamente lo que les comenté, que tuvimos poco tiempo para la preparación. Otro problema que tenemos también es que al contar con gente joven que empieza a aprender la herramienta, y gente joven que migra bastante, entonces ese es un problema que hay que saber controlar, ¿verdad? La resistencia de repente a nuevas herramientas. Somos una empresa que tiene 40 años, entonces hay muchos procesos que ya tienen una inercia grande. De repente cuesta romper, pero bueno, como tenemos el apoyo del directorio, obviamente logramos hacerlo. Esa es una vista general de la obra de JBS, que es el frigorífico que fue inaugurado. En cuanto a lo que es el BIM en Paraguay, no hay normativas al respecto, ¿verdad? Tampoco existe una buena difusión. Los entes públicos conocen muy poco la herramienta, por eso tampoco lo exigen. Sí, ya hemos participado en licitaciones de Unilever, por ejemplo, donde la exigencia era manejar la herramienta, o si no, directamente ya no licitabas. En Finlandia hay obras públicas que si no manejas la herramienta no podés ni entrar a participar.
y estamos seguros que eso va a venir aquí, ¿verdad? O sea, el manejo del concepto más que el software es algo que es indiscutible y es no más el futuro, sino que nuestro presente. Estamos trabajando con la Cámara Paraguaya de la Construcción para justamente crear un sistema de educación, sobre todo con las universidades, donde podamos realizar talleres de capacitaciones y sobre todo de investigación para tratar de difundir un poco estas herramientas. Y en resumen, como les dije, es un concepto el cual no tiene por qué ser difícil. Básicamente, si queremos entrar a utilizar la herramienta, como les dije, son varios software los que proveen productos, pero si tenemos que recomendar, vamos a recomendar el que estamos usando. Si bien no somos vendedores de Autodesk, creemos que Revit es el programa estructural, el cual debe ser el primer paso para implementar el BIM. Estos programas se pueden bajar de forma gratuita por un cierto tiempo. Ahora Autodesk también da la facilidad de no pagar como antes $5.000 por una versión de AutoCAD, sino que inscripciones mensuales de hasta $100, donde uno puede empezar a experimentar con la herramienta y según su necesidad hacer una inversión al respecto. Cuando me preguntaron sobre la herramienta y sobre cómo nos sentíamos nosotros al respecto, ahora que estamos utilizando la herramienta, hice una analogía donde me acordaba cuando salió el WhatsApp y tenía un amigo que me decía, ¿cómo no tenés WhatsApp todavía? ¿Y para qué voy a tener WhatsApp todavía si tengo mensajería y tengo llamada? No necesito, si eso hace lo mismo. ¿Y cómo no vas a tener WhatsApp? Y no entendía, ¿verdad? Y bueno, te pasa que cuando tenés WhatsApp te das cuenta de cómo no tenía WhatsApp. Esto mismo les va a pasar cuando manejen esta herramienta, ¿verdad? Porque el concepto es distinto y las herramientas, las facilidades que da, te ponen a un nivel de competitividad muy superior. Sobre todo en nuestro mercado, donde no es muy conocida la herramienta, es algo que nos da un gran paso y directamente beneficios económicos instantáneos en cuanto a gestión de personal, de tiempo y bueno, de todas las facilidades. Con esto cierro la exposición, creo que básicamente les he convencido ya. Empiecen por Revit y ahí se van para adelante, hay todo un mundo por descubrir y hay mucha tecnología nueva que es muy aplicable a nuestra realidad. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Estoy aprendiendo el sistema BIM a través de Autodesk, pero lo que le veo que le falta para mí es como que puede haber, todavía no sé cómo, las imágenes mejoradas, porque te muestra la maqueta, te muestra toda la maqueta del edificio, pero las imágenes que yo soy arquitecta y que estoy acostumbrada a visualizar para mostrarle a la gente son muy precarias. En Autodesk, ¿habrá algún sistema de trasladarlo para que renderice mejor y mejore las imágenes, tanto en maqueta en 3D como en la maqueta entera del edificio? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, al hacer el comentario descubrí que eras arquitecta porque es lo primero que el arquitecto necesita, pero te doy la tranquilidad de que ese mismo modelo se puede exportar a 3D Studio o a cualquier otro 3D Max o cualquier otro programa de renderizado que uno necesite. Las imágenes que salen del software, bueno, son sí bastante rudimentarias o un poco rudas o no tienen el fotorrealismo que de repente uno busca. Pero como dije, uno cuando tiene el modelo, después le puede hacer la peluquería que quiera, ya sea en un video o un fotomontaje o simulaciones energéticas o lo que sea, ¿verdad? Hay muchas herramientas, incluso gratuitas, para hacer renderizados de fotorrealismo que van a darte el resultado que estás esperando, ¿verdad? Claro, pero siempre con AutoCAD. Autodesk. Claro, no, pero tiene la versatilidad de poder exportarlo a otros programas. Sí,
O sea, por eso, vas a poder trabajar incluso con programas de renderizado a lo que estés acostumbrado, ¿verdad? O sea, tenés toda la versatilidad de acuerdo a la necesidad de cada uno, ¿verdad? Pero justamente el concepto, o sea, la prioridad máxima de esto es la información dentro del modelo más que la estética, ¿verdad? Eso está muy claro, ¿verdad? Dentro de la herramienta, pero eso no te quita que puedas realizarlo también, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Y fue rápido en términos de lo complejo que es el tema, ¿verdad? Como la obra también va en etapas, nosotros pudimos modelar en algo así como 4 meses, aprender la herramienta y modelar todo lo que es estructura. Como la estructura a nosotros nos llevaba 1 año, entonces nos íbamos desarrollando el modelo con unos meses de anticipación, pero pudimos llegar a crear todo el modelo en algo así como 1 año y medio. Pero teníamos solamente también 5 personas involucradas. ¿Verdad? Generalmente le mostramos el trabajo que hicimos a uno del trabajo y nos dijeron, esto nosotros hacemos pero entre 25 personas. ¿Verdad? Depende de la capacidad que uno tenga de invertir gente en acelerar el proceso. Pero básicamente en una oficina de 5 personas, una obra de 45.000 metros cuadrados, podemos decir que aprendimos la herramienta en un 70% en 8 meses. O sea, es una aplicación dentro de todo rápida. Como el lenguaje es muy nuevo, incluso uno no necesita mucho conocimiento de AutoCAD. Bueno, de repente uno piensa que yo necesito manejar AutoCAD y no, realmente no es así, porque desde el inicio, cuando estamos dibujando elementos, ya el concepto es distinto. Entonces uno puede aprender el BIM sin saber AutoCAD. Eso tuvimos, ¿verdad? Porque contratamos a algunos estudiantes y compañías que estaban empezando con AutoCAD y agarraron el vuelo rapidísimo con el BIM, ¿verdad? Sí. Justamente ahí se habla de lo que es el BIM 4D, ¿verdad? Que es donde uno mete la variable del tiempo. Nosotros utilizamos solamente para control de avance de obra. No usamos para seguimiento de cronograma. Bueno, porque eso requiere también un trabajo importante de cargar el avance anticipadamente. Sobre todo una obra tan compleja y con un cliente tan difícil y tan ineficiente, de repente es muy difícil porque reprogramamos la obra cada 3 meses. Entonces, reprogramarla es todo un gasto de recursos, ¿verdad? Pero en una obra donde esté todo perfectamente, utilizar la herramienta de seguimiento de cronograma va a ser algo bien útil, ¿verdad? ¿Alguien allá levantó su mano o ya? A la hora de elegir como herramienta Autodesk, ¿ustedes se informaron de la otra herramienta que existe, de la otra competencia? Creo que uno que implementa es Tecla. ¿Por qué se basaron? Y sí, hicimos investigación, ¿verdad? Siempre uno va leyendo en los foros, va analizando. Y bueno, obviamente creo que se inició porque, bueno, como tenemos ya licencias de Autodesk, de AutoCAD, ese siempre fue el primer punto de partida. Y uno va buscando y tiene más versatilidad de nuestro punto de vista lo que es Autodesk, porque tiene mucha inversión y mucho desarrollo. De repente, como siempre, Autodesk es un poco más bruto a la hora de aprenderlo, un poco menos intuitivo, generalmente da mejores resultados técnicos, ¿verdad? Fue el análisis que nosotros hicimos y bueno, como encontramos el producto mejor desarrollado, encontramos mucho más capacitaciones o tutoriales, porque hoy el tutorial es algo básico. Nosotros hicimos un curso de Revit, pero creo que invertimos las mismas cantidades de horas viendo tutoriales de YouTube. Entonces de repente
uno encuentra mucho más información sobre lo que es Revit o herramientas Autodesk en español, en inglés o en el idioma que se quiera. De repente buscando otros como ArchiCAD o otras versiones, es más limitado también el servicio o el conocimiento autodidacta que uno pueda acceder, ¿verdad? Bueno, con esto entonces le agradezco nuevamente y nos estamos viendo.